Muy buenas noches, continuando con nuestro ciclo de capacitación de planeamiento estratégico en el sector público, en la gestión pública o administración pública. En este módulo y último módulo vamos a ver lo que es el monitoreo y seguimiento de planes y también el aplicativo CEPLAN B1. En lo que es el monitoreo y seguimiento, es el aplicativo. Les comento que este año se aprobó la guía de seguimiento y evaluación, ¿ya? De planes. Ustedes pueden descargarlo. Ustedes ponen guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento y lo descargamos y es bien abultado, ¿no? En general, ¿cuál es la idea? La idea es, primero, verificar si lo que le estamos planificando se está cumpliendo y evaluar los resultados, si se han alcanzado los resultados esperados. Y entender que en todas las políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento ya se trabaja con indicadores. Antes, de repente, no era obligatorio, hace años cuando hacían planes, porque solo se definían enunciados y no se definía adecuadamente cómo medirlo mediante indicadores. Ahora existe ya incluso una guía, ¿no? Pero en resumen, les digo que cada plan tiene objetivos, acciones estratégicas, tiene políticas, lo que ustedes bien revisen, pero tienen ya indicadores, indicadores y metas a alcanzar. Por lo cual, dado el indicador, ya sabemos qué vamos a medir. Dos, que ya existen fichas de indicadores para saber qué fuente de información utilizar, quién es el responsable, y así evaluar según su periodo, ya sea anual, ya sea al final de cada vigencia de cada plan, o digamos el plan operativo, se hace un seguimiento incluso mensual y trimestral para ver si se cumplen las metas establecidas, y el plan estratégico se hace la evaluación anual en función a las metas establecidas anuales. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es empezar a evaluar lo que nos proponemos, porque si nos proponemos sin que luego nos evalúen, no hay ningún estímulo de mejora. Tenemos que fortalecer las actividades de evaluación y hablemos de evaluaciones en todo tipo de documento y en todo nivel de gobierno, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a efectuar la mejora continua que se quiere. No podemos mejorar si es que no sabemos cómo estamos, y no podemos saber cómo estamos si no medimos, y si no medimos las metas trazadas, ¿ya? Entonces podemos revisar en forma general este plan, esta guía, perdón, para el seguimiento y evaluación de políticas y planes, y así en forma general vemos lo siguiente. Dice, etapa 1. Identificar actores claves para el seguimiento y evaluación. Claro que sí. Por ejemplo, en el plan estratégico, cuando hacemos los indicadores o las fichas de indicadores, ahí se pone quiénes son los responsables. Ahí incluso se puede luego, mediante la guía, conocer previamente quiénes son aquellos técnicos o personas claves para que nos den la información. De nada sirve querer medir un indicador o resultado propuesto o una meta establecida si es que no sabemos de dónde sacar la información. Pero obviamente antes de hacer el indicador, como dice también la metodología para hacer PACE o indicadores, tiene que ser medible y tenemos que poder acceder a la información, ¿no? Para poder evaluar en cualquier momento. Entonces, primero, identificar los actores. Segundo, seguimiento, recopilación y sistematización de la información, solicitar a las áreas responsables, ingresar a las páginas adecuadas, por ejemplo, el INEI hace evaluaciones anuales de programas presupuestales e indicadores sociales que podamos ver
que ya podemos buscarlo también, por ejemplo, ponemos INEI, programas presupuestales, y te va a mostrar el resultado, el INEI, el resultado de los programas presupuestales. Ya, por ejemplo, vamos a ver gestión integral de residuos sólidos que estábamos viendo, ¿no? Ingresamos, descargo un Excel y van viendo los indicadores. Por ejemplo, acá tienes del 2012 al 2016 de residuos sólidos. Este es Instituto Nacional a nivel de porcentaje, ¿ya? Pero también existen, ¿no? De diferentes años. Programas presupuestales. Hay otro. Programas presupuestales sin ella. Vamos a ver. Ahora entro a la misma página. Listo. Escuela Nacional de Programas, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. Entonces el INEI anualmente hace sus encuestas para saber exactamente cómo están nuestros indicadores. Entonces podemos buscar tranquilamente. ¿Ya? Y regresamos a acá. Ya recopilación de sistemas de información, ya ahora los sectores están empezando a manejar información, antes no se manejaba, porque ahora también hablamos de brechas, que para lo cual necesitamos información. Registro sistematizado de los valores obtenidos, según cada indicador se empieza a sistematizar y luego compararemos con las metas trazadas. Elaboración de reporte de seguimiento, identificación de alertas sobre progreso. Que en el camino de repente vamos haciendo seguimiento, digamos el POI, ¿ya? El segundo trimestre nos damos cuenta que hay una alerta, digamos, no está cumpliendo algo referente a lo plasmado, ¿no? Entonces ya podemos hacer algunos informes de alertas para mejorar o indicar cuáles son las problemáticas y poder solucionarlos, ¿no? Luego se hace la evaluación. Ahora incluso en el aplicativo Ceplan ya nos da un módulo para hacer informes de evaluación o informes de implementación se llama. Informes de implementación a nivel de planes estratégicos hacia arriba e informes de evaluación a nivel de plan operativo, ¿no? Y gestión de evidencias. De nada sirve evaluar si es que no tengo evidencia y de difundir si es que se han logrado los resultados, ¿no? Pero siempre con evidencias para que la evaluación sea verídica y también se pueda corroborar en cualquier momento, ¿no? Dice plazos para los reportes de seguimiento e informes de evaluación. Hay plazos para cada tipo de reporte. Como les dije, hay reportes de seguimiento mensuales del POI, trimestral, anual, del plan estratégico es anual. Seguimiento y evaluación según políticas y planes. Para cada tipo de plan existe un seguimiento de evaluación en función a su tipo de indicador que existe, ¿no? Y en función también a sus plazos. ¿Ya? Entonces, es abultado, está lleno de matrices, pero en forma general, ¿qué cosa es? Es ir recolectar la información del indicador que quiero corroborar o de la actividad a corroborar que ya está establecido en los planes, qué indicadores y dónde puedo buscar la información. Y según eso consolido, se sistematiza y se empieza a comparar con las metas programadas, si se está cumpliendo o no. Caso contrario, se debería hacer una retroalimentación o informes de seguimiento o de alertas para indicar si está cumpliendo o no. Pero esto debería ser permanente y así nos permitiría en cualquier momento poder efectuar mejoras, que eso también nos falta, que sea una evaluación permanente, un seguimiento permanente, pero a veces en el sector público, por la tanta carga de inseguridad que se tiene, la evaluación es lo último que se planifica, lo que se hace, pero debemos fortalecer esta actividad que es tan importante, ¿ya? Ahora,
como les digo, para cada tío plan ya hemos visto en cada etapa de los planes cómo se puede hacer seguimiento, ya mediante los indicadores. Y recordar que los indicadores tienen que ser medibles, reales. Es la mejor manera de medir o cuantificar si se está logrando una actividad. ¿Ya? Ya con la práctica vamos a poder identificar si son indicadores de resultado, de producto, y con la práctica y la mejora continua vamos a identificar mejores indicadores que nos muestren si realmente estamos avanzando en una actividad. ¿Ya? Ahora, respecto al aplicativo CPlan, les comenté, y esta es la base del aplicativo CPlan, donde articula el planeamiento con el presupuesto. La estructura programática presupuestal, con sus programas presupuestales, productos, actividades presupuestales, con lo que es el plan estratégico desde sus objetivos, acciones estratégicas, actividades operativas, donde cada centro de costos realiza su costeo, programación, qué es lo que va a hacer y cuánto va a necesitar, y formulando un cuadro de necesidades, ¿no? Pero a nivel de ese plan solo se registra PI, objetivo, acción estratégica, a nivel de ese plan. ¿Qué se registra? Se registra objetivo estratégico, acción estratégica, que es el PEI, ¿sí? Y obviamente también se registran los centros de costos, se pone la relación de centros de costos de la entidad y ya nos jalan ya los programas presupuestales que ya se está preestablecidos, y mediante esta articulación que ya lo hace incluso la oficina de planeamiento con presupuesto, cada área hace su programación, pero hace a nivel de actividades y costeos generales, porque el cuadro de necesidades, como dice, se dice en el SIGA. O podemos apoyarnos en Excel fácilmente. Ya, esta es la estructura, cómo es que se plasma o se diseña el aplicativo CPlan. El aplicativo CPlan B1 es un aplicativo que nace con cooperación suiza en los años 2014, 2015, que a falta de un aplicativo que permita o facilite la planificación operativa, la cooperación suiza inicia con este, este producto que va mejorando continuamente, y luego pasa a ser parte, este aplicativo pasa de la cooperación suiza al Centro Estratégico de Planeamiento, que es el CEPLAN, y ellos durante los años van articulando incluso con presupuesto, entre otros, ¿ya? Entonces, este aplicativo lo que hace principalmente es el registro del PEI, del POI, y nos permite hacer seguimiento, incluso hacíamos seguimientos mensual, trimestral, ¿no? Para ver si se complementa. Pero todavía es un poco, de repente no es tan amigable, por decirlo, porque falta esa articulación de repente con un costeo más detallado, pero según las competencias de cada ente rector, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el aplicativo CPlan solo se basa en POI, articulación con presupuesto, y en forma general, el resultado del cuadro de necesidades se pone como costeo acá, ¿ya? El aplicativo CPlan B1 tiene esta interfaz en la cual existe usuarios para cada responsable. Existe un usuario administrador, un responsable supervisor, que cada uno tiene sus funciones bien establecidas. Hay un usuario ya operativo, el que hace el costeo, el registro de las actividades, ¿ya? Y como se muestra, al final, ¿qué se pone?
se pone, incluso esta imagen es de hace años, que ahora ya lo han mejorado, se hace la denominación de la actividad. Ahora en el nuevo aplicativo ya se pone ya más detallada unidad de medida, cadena funcional, fuente de financiamiento. Eso sí se pone, la prioridad si es alta, baja o media de la importancia de la actividad, la programación física y la programación financiera. Programación física, cuánto de esa actividad vas a hacer en función al indicador y cuánto vas a necesitar ejecutar, a gastar, devengar mensualmente. De ahí se vinculaba a en qué zona se va a ejecutar, qué política general de gobierno, qué eje, entre otros. En ese tiempo, pero que ahora han aumentado algunas cosas más. ¿Mm? Pero solo son como vinculado al plan de desarrollo concertado de repente, al plan estratégico de desarrollo nacional. Es eso. Y mostrarles, ¿no? Mostrarles lo siguiente. Les comenté que les comenté que sí es necesario la articulación de planeamiento y presupuesto, pero de nada sirve de repente hacer la planificación por un lado si es que no tenemos bien claro el presupuesto. Y les comento, cuando se participó en una entidad local, ¿qué es lo que se hizo? Nuevamente, se hace la estimación de ingresos, se hace el análisis, puede ser tendencial, contextual, viendo el contexto, la realidad de todos los ingresos que tiene una institución. Con eso se hace la estimación de ingresos y cuánto se va a tener por diferentes tipos de ingresos, ya sea canon, sobre canon, RDR, entre otros. Luego, haciendo el análisis presupuestal ya también por clasificadores de gasto, se empieza a distribuir el presupuesto. Pero la distribución es lo siguiente, aparte por fuentes de financiamiento y clasificadores, la norma de presupuesto indica que se debe iniciar con ¿qué? Con separar, por ejemplo, 5% para inversión, 20% para mantenimiento, programar lo que es este pago de pensionista, planillas, que es lo más primero, lo primordial, luego programar cuándo es el presupuesto para inversiones y así sucesivamente, ¿ya? Y nosotros, cuando realizamos, también hicimos un análisis del presupuesto en forma general, este es de un gobierno local, y empezamos a priorizar el presupuesto en función a lo que dice la norma. Cuestiones básicas y fijas, lo que es planilla, seguro, SCTR, CAS, entre otros. Luego empezar a ver lo que son servicios, preinversión y luego definir cuánto va a ser el monto para las actividades operativas, principalmente de gasto corriente, ya que otro monto es para inversión, ¿no? Distribuir el monto de las actividades del presupuesto, primero por centros de costos, pero no es algojímetro, se hizo un análisis del gasto, de la ejecución de gasto anual de años pasados y en función a su clasificación empezamos a definir qué tan importantes son estas actividades en función bien prioritarias en base al plan estratégico obviamente y a las competencias y distribuir por fuentes de financiamiento cuánto es lo que le corresponde a cada uno como techos. Pero esto no es fijo. En función a que se hacía la programación del plan operativo y se evaluaba cuánto se cuantificaba el plan operativo, incluso se podía reajustar su presupuesto. Tanto algunos que se notaba que les sobraba el presupuesto, que programaban cosas insulsas y ya se les recortaba para poder habilitar o asignar ese presupuesto a actividades que haciendo su costeo y programación y pues se denotaba que sí existía esa necesidad.
Por lo cual, viendo la mejora continua y cada año mejorando, se definió cuáles serían los techos presupuestales para cada centro de costo y actividades. Y claro, esto no está escrito sobre piedra, sino cada año se debería revisar, evaluar lo que programa y en función a su programación, retroalimentar y reajustar los techos. ¿Ya? Y eso fue la distribución que se hizo. Y al final se tiene la articulación de presupuesto, que tiene los techos presupuestales, y en función a eso se empezaron a hacer los planes operativos. Y los planes operativos, en ese tiempo, que cada gerencia realizaba, como les mostré en ese ejercicio de ese aplicativo que se realizó, y que nos sacaba los reportes de las actividades operativas conjuntamente con su cuadro de necesidades. Como les muestro a continuación, había un resumen, cuánto por bienes, servicios y personal, y por la relación de actividades operativas y los indicadores, cómo debemos medirle la meta anual financiera, que respondía a la meta anual financiera al costeo de cada actividad. ¿Y dónde está el costeo? Está a continuación. ¿Qué bienes y servicios programaba cada área por cada tarea o actividad operativa? ¿Sí? Pero respetando obviamente el techo presupuestal asignado. Era la manera real que les cuento que articulábamos el planeamiento con el presupuesto y con el abastecimiento, y que se muestra también en los lineamientos de ese plan en el que sale posterior, ¿eh? Porque este aplicativo es antes de la guía del 2019, pero ya había la necesidad de esa articulación, ¿no? O si no hay un aplicativo, lo podemos hacer en un Excel. Y como les mostré en el Excel anterior, ¿no? Donde se hacía la planificación con cuadro de necesidades y otro. Pero previamente a eso, deberíamos conocer la estructura programática presupuestal y comentarles. Por ejemplo, esto es de la región. Este es un reporte que sale del Sistema Integral de Administración Financiera, que es el SIAF. ¿Ya? Este SIAF te bota infinidad de información que, bueno, para los que no conocen, hasta uno se puede marear, ¿no? Pero la idea de esto era que era conocer el presupuesto, conocer cómo se estructura y empezar a ver también cómo se distribuye, y empezar a distribuir por centros de costos y ver hasta por fuente de financiamiento cuánto les corresponde, y ahí incluso ver entre las necesidades y demandas existentes, ¿no? Incluso también ya se tendría que saber cuáles son los proyectos y cuáles son sus presupuestos, que en la ley de presupuesto o en el PIA ya se define, ¿no? Desde incluso la programación multianual de inversiones, con sus techos respectivos. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha tenido que hacer un análisis previo del presupuesto, uno por uno, identificar por incluso cadena programática. Estas son las cadenas programáticas, y la articulación con cada centro de costo que íbamos identificando. Identificando los centros de costos con las cadenas programáticas, ya teníamos un techo presupuestal por una genérica para empezar a programar nuestro plan operativo. ¿Sí? Y eso es. Entonces, antes de hacer un plan operativo, también debemos conocer el presupuesto, cómo se estructura, las fuentes de financiamiento, los programas presupuestales, para definir los techos presupuestales y así sucesivamente, ¿no? Y no solo encerrarnos en planeamiento estratégico, que debemos conocer cómo se hace un objetivo, un indicador, una acción estratégica, sino cómo se estructura, cómo la estructura programática presupuestal, ¿ya? Que espero que de repente más adelante podamos hacer un curso más específico para explicarles, pero en resumen, como ven, se tiene que hacer un análisis integral de la formulación de la programación presupuestal. Empezarlo a estructurar, vincularlos con centros de costos y con los ya techos establecidos. ¿Qué se hacía? Se hacía un Excel. Incluso este Excel ya estaba un poco más
avanzado, se podría decir, ya que permitía, bien, a ver, por ejemplo, base de datos por análisis, distribución PIA, por cuadro de necesidades, consejo regional. Por ejemplo, se hizo un Excel ya también para la sede central, de tal forma que miren, esa articulación con presupuesto, ¿qué nos permitía? Nos permitía, por ejemplo, seleccionar un centro de costo, por ejemplo, ya cualquiera, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Bien, la fuente de financiamiento se borró. ¿Ya? Tenía que escoger el objetivo estratégico, la acción estratégica. Incluso en ese tiempo ya hablábamos de balance scorecard, incluso a nivel de su estructura, ¿no? Del balance scorecard. La secuencia funcional es la meta. Entonces ellos tenían que escoger la meta presupuestal, ¡plin! Y cargaba la fuente de financiamiento que tenía y el monto. Porque previamente ya habíamos hecho ese análisis presupuestal que les mostré. ¿Correcto? Entonces, ya empezamos a darles esas facilidades para que empiecen a programar. Entonces, por ejemplo, gestión, oficina de contabilidad. Obviamente, acá dice, elija su secuencia funcional. Escojo el objetivo estratégico, la acción estratégica que corresponde, digamos, haciendo un ejercicio. Ya, cualquiera, ya, así para avanzar. O si no, ya hacemos algo más. Bueno, le voy a montar el zoom ya para hacerlo pausado y más tranquilo. ¿Ya? Por ejemplo, centro de costo. Bueno, tenemos diferentes centros de costo. Vamos a ver. Ya, oficina de gestión de riesgos. Ya, listo. Objetivo estratégico. ¿Qué objetivo estratégico podría ser? Del plan estratégico. Dice generar identidad regional, fortalecer actividad agropecuaria, competitividad, generar condiciones para el desarrollo de la actividad, impulsar la gestión del territorio con enfoque de gestión de riesgos. Ahí está, perfecto. El objetivo 11. ¿Y qué acción estratégica puede ser? Dice gestión del territorio, programa de capacitación con prácticas para la población, institucionalidad de la gestión de riesgos, fortalecimiento de capacidad. Por ejemplo, en este caso, digamos, quiero hacer capacitaciones, ¿ya? Vamos a poner la acción estratégica, fortalecimiento de capacitaciones de preparación, respuesta y rehabilitación. Balance con Scorecard en ese tiempo, mejorar la competitividad, gobernanza. ¿Qué cosa es lo que quiero esperar con resultado? Promover la gestión ambiental y uso sostenible, consolidar la conectividad, gestión pública eficiente. Me imagino que es promover la gestión ambiental y uso sostenible de recursos. ¿Ya? Listo. Y escojo la secuencia funcional. Incluso ya te aparece qué metas maneja. Mire, en este caso tiene varias metas. Tiene la 21, o tenía, ¿no? La 22 luego, o la 25, y todo con RO. O la otra meta, por ejemplo, RO 57.000, total 57.000. Ah, perfecto. Y empezamos a hacer nuestra actividad operativa. ¿Y la actividad operativa qué era? Como les digo, es la actividad que vamos a realizar en año vinculada a la acción estratégica para lograr el objetivo estratégico. Estamos hablando de impulsar la gestión del territorio, fortalecimiento de capacidades. Entonces acá le ponemos desarrollo de capacitaciones de prevención, digamos, ya. Física le vamos a poner capacitaciones. Listo. ¿Cuántas capacitaciones vamos a hacer? Vamos a hacer, digamos, nos pide trimestral. Vamos a hacer en marzo 2. Borramos este 5. Vamos a hacer 2, 2 y 2. Listo. Total 8 me está jalando, automatizado. Y los montos, me voy a ir al cuadro de necesidades. Dice desarrollo de capacitaciones de prevención, fuente de financiamiento, puedo escoger RO, entre otros. Voy a necesitar, por ejemplo, papel bond, la clásica, papel bond A4, acá que faltaba, digamos, 80 gramos. Ya. Unidad de medida, paquete de millar. Digamos, tienen que especificar. Millar. Precio unitario.
12 está el medio paquete, el paquete, el paquete estaba a 12, pero en millar le vamos a poner, no paquete, le vamos a poner millar. Ahora hemos puesto ante el ejercicio 23. Y sé que de repente como trimestral voy a realizar, voy a necesitar cuántos paquetes, si es capacitación, voy a imprimir, entre otros, pero tengo que estimar, ¿no? Cuántos participantes van a ser, va a ser focalizado para 50, voy a hacer 10 capacitaciones, digamos 500 cada trimestre, entonces acá voy a necesitar 500 medio paquete, entonces un millar acá, voy a necesitar un millar acá, un millar acá y un millar acá. Total, 4 millares por 23 es 92 soles. Y acá la programación va jalando el monto donde está jalando, 130, 23 soles, 37. Está jalando 7 en junio. ¿Esos 7 de qué es? Ah, ya son de los otros ejercicios. Pero esto vamos a borrar ya. Precio unitario y cantidad para que el ejercicio esté bien hecho. Total, solo sería 23, 23 y 23. ¿Ya? Listo. Entonces ya está automatizado por necesidades. Comentarles ese catálogo de bienes y servicios. Eso se pidió al área de informática que manejaba también los reportes de abastecimientos y que sí tienen este reporte o sí lo pueden sacar. Es decir, la clasificación del bien o servicio, la descripción, la unidad de medida, el precio mínimo y el precio máximo histórico en esa fecha, ¿no? Que nos sirve de referencia también para hacer una buena programación, si de repente no sabemos. Y acá podemos buscar, ¿no? Mira, para incluso proyectos de inversión, aceites, lubricantes, adaptadores, etcétera. Y hay N productos, pernos. Ahora, si busco, puedo buscar papel, por ejemplo, ¿ya? Papel, pizza, papel acrílico, plumón de papel. Mira, me jala diferentes papeles. Ahora, si le pongo papel A4, buscará papel A4 autoadhesivo, color blanco mate. Es el único. Ahí está, perfecto. Eso de repente es lo que quiero. Plin, o si no, papel bond, fotocopia 80 gramos, paquete por 500 unidades. Mira, y ya esta habilidad nos da una referencia en unidades de medida y paquetes si es que no sabemos. Es importantísimo manejar un catálogo de bienes y servicios. Y luego, como les mostré, existe el clasificadores de gasto. Esto lo copié en Excel para que pueda servir, pero si es que queremos, nosotros ingresamos y vamos a lo que es clasificadores de gasto MEF y hay de gastos y hay de ingreso. Ingreso y gusto, exporto en Excel o en PDF. Perdón. No sé por qué está en inglés. Clasificadores presupuestarios. Ya. Clasificadores presupuestarios, hay de ingresos y de gastos. Para el año fiscal, el clasificador de gastos para el año fiscal es el siguiente y empezamos a ver. ¿Cómo ven? Y les comenté, el clasificador de gasto es en todo, es la codificación de lo que se gasta en el Estado. ¿Ya? Mira, 2 es gastos presupuestarios, 1 es ingreso. Y dentro del 2, 2.0, reserva de contingencia. Y así se va especificando. 2.1, personal de obligaciones. Pero ¿qué gastos? Para funcionarios, para personal administrativo, tal vez bonificaciones, asignación por productividad, etcétera. Diferente, incluso por sectores, está profesionales de salud, para policías, entre otros, ¿ya? Para definir, para conocer exactamente en qué se gasta. La 2.2 es más que nada pensiones, ¿ya? Lo que es 2.3 es bienes y servicios. Dentro de los 2.3 bienes y servicios tenemos todo lo que se pueda gastar. Incluso podemos buscar nuevamente, ya, papel, voy a poner acá. Enter. ¿Dónde me está jalando? Papeles, 23, 15, 12. Lo que ya les dije, hicimos el ejemplo. Papelería en general, 23, 15, 12.
Aseo de limpieza, 23, 15, 31. Repuestos de accesorios, 23, 16, no sé, depende, ¿no? Si es para maquinaria. Y ahí todo. La 2 3, ¿ya? La 2 4 es la genérica, como su nombre dice, donaciones y transferencias. Y depende a gobiernos extranjeros, internacionales, nacionales. Está específico para todo. 2.5 lo que es subsidio y lo que es 2.6 está todo para activos no financieros, que está relacionado a lo que es inversiones, más que nada en la 2 está inversiones o activos fijos grandes como computadoras, electrodomésticos, qué sé yo, ¿no? Eso es. Entonces, conociendo los clasificadores de gasto y por cada clasificador de gasto, por cada bien o servicio que necesito, conozco su clasificador de gasto, nos permite hacer este resumen que permite ya presupuesto, ya conoce la codificación, lo pone en la cadena programática que corresponde, ya, o la meta en este caso, como les he mostrado, la secuencia funcional, la categoría presupuestal, miren 068 y ocho y la secuencia funcional, y en esa secuencia funcional tiene esa relación de clasificadores, debería tener, ya, pero este resumen me está jalando por todo o por fuente. Y si quiero acá lo puedo poner no solo por específica, sino lo puedo poner por actividad operativa para conocer. Y por cada actividad operativa, los clasificadores de gasto. ¿Ves? Como ya el cuadro ya está yendo con otras actividades, ya me jala. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es uno manejar estas herramientas? Dos, que nos permite fácilmente articular planeamiento con abastecimientos y presupuesto. Presupuesto acá se aterriza en los clasificadores de gasto. Y así. Ellos ya lo ven en la secuencia funcional. Pero el mundo detrás del presupuesto que hemos hecho, conocer en cómo está estructurado nuestro presupuesto. Por eso se ha hecho análisis del presupuesto y por centros de costos definir cuánto es su techo. Ajá. Porque este Excel funciona con este análisis, porque si no, no sabríamos cuánto sería su techo para cada centro de costo. ¿Ya? Ese es, y que nace del análisis del presupuesto. Ahora, vayamos. ¿Existe el aplicativo CEPLAN? Sí, que nos permite registrar. Entonces vamos al aplicativo CEPLAN B1. Ustedes ponen aplicativo CEPLAN B1. Ingresan a la página, CEPLAN ingreso. No me digas que no funciona. Es curioso, creo que todo el servidor del aplicativo CEPLAN se cayó, que ni siquiera funciona consulta amigable. Pero bueno, podemos ver lo siguiente, ¿ya? Para explicarles, por lo menos. Pero creo que en los PPTs ya les dije, ¿no? Manual aplicativo CEPLAN. Su servidor de CEPLAN se cayó. Así que curioso. A ver, no, este es de la universidad. Aplicativo CEPLAN B1. Es el manual. Y les explico ya rápidamente en qué consiste. Como les indiqué, hay una página, hay un interfaz de ingreso que tienes que poner tu usuario, tu clave y acá seleccionas incluso el año del POI. Incluso, mira, sale reportes de seguimiento por año. Y comentarles, hay usuarios, a ver, no sé si tengo acá ese Excel, distribución de PIA, temario, POI, cuadro de necesidades. Creo que es esto, ya. Cuando se hizo el POI en este caso en Copesco, existe diferentes usuarios. Existe un usuario administrador
que su función principal era registrar usuarios y crear centros de costos. Existe un usuario supervisor que su objetivo que es hacer las vinculaciones. ¿Vinculaciones de qué? Estas vinculaciones. La vinculación de la acción estratégica con centro de costo y acción estratégica con categoría presupuestal. ¿Eso quién hacía? La oficina de planeamiento. Y luego se creaba un usuario por cada dependencia o centro de costo y podían ingresar ya tranquilamente al aplicativo CEPLAN. Ingresando al aplicativo CEPLAN, obviamente el usuario administrador podía entrar a todo, verificar todo, entre otras cosas. El supervisor no solo era crear vinculaciones, sino al final aprobaba los POIs, ¿ya? Y luego cada uno o centro de costos simplemente elaboraba el POI. O sea, cada uno tenía su función y lo que podía observar, ¿ya? Entonces, en ahora que ya se ha vuelto más moderno, por decirlo, que contempla muchas más cosas, te aparece toda la institución, te aparece qué institución eres, qué centro de costo, incluso tiene una codificación, quién es el usuario operador. Ahí te aparece todo el menú de tienes que registrar este es el usuario el usuario administrador, si no me equivoco, donde puedes registrar el plan de desarrollo concertado, puedes registrar el plan estratégico, el POE registran los centros de costos y luego salen los reportes, ¿ya? Entonces es un aplicativo con los botones que podemos ver en diferentes aplicativos, en la cual la base primordial es esta, que yo ingresando a mi usuario, que me muestra el centro de costo, ya me aparece a qué objetivo me vinculo, porque eso ya lo he hecho planeamiento. La acción estratégica puedo sí, tampoco. Esta acción estratégica también ya lo ha articulado en la área de oficina de planeamiento porque ellos conocen con qué uno se articula. Ellos ya también ya han articulado al presupuesto, a qué categoría presupuestal y producto y actividad funciona. Y lo único que hacemos que es programación de programación física y programación financiera de lo que nosotros vamos a realizar. Y ahí incluso podemos poner una nota, ¿no? Registramos uno por uno las actividades, registramos la programación física y financiera y empezamos a guardar. Luego de guardar cada uno, podemos crear por cada actividad operativa, ¿ya? Como vemos acá. Por cada actividad operativa vamos programando tanto física y financieramente. Había una opción acá, por ejemplo, cuando programamos físicamente, si al final es acumulado o no acumulado la meta. Acumulado es cuando vamos sumando. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Esta área de capacitación, vamos a 4, 5, 6, al final son 10. Y por ejemplo, es no acumulado cuando es algo permanente. Por ejemplo, elaboración de planillas en recursos humanos. Es una planilla, una planilla, una planilla, una planilla general, ¿no? O sea, al final no es acumulado. O podemos ser anual o mensual, ¿ya? Y también ponemos fuente de financiamiento ahora. Hasta la genérica ponemos lo que les indiqué de genérica. Si es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Esto seleccionamos, ¿ya? Seleccionamos el eje de la política general de gobierno y en qué obligeo vamos a ejecutar tal fin. Cada uno se va guardando y luego lo que hace el supervisor es empezar a revisar y aprobar. Y al momento de hacer el POI, nuevamente después incluso apareció esto, programación de rubros. Luego apareció programación con indicadores, definir el indicador, cómo vamos a evaluar. Y ese ya el aplicativo CEPLAN se ha estado articulando con el CIAF, ¿no? Y va jalando, pero es importante conocer también cómo se programa el presupuesto, ¿no? O se estructura el presupuesto, perdón. Y luego de hacer las actividades operativas se van enumerando.
qué actividad operativa, la denominación, qué es lo que se ha dicho, con la metafísica y financiera. Y vas teniendo el listado de tu POI, ¿ya? De tu, como dice acá, bandeja POI, la relación de tus actividades, ¿ya? Luego de tener tus actividades bien hechas, ¿qué pasa? Ya podemos tener etapas, estado de registro, ya sea POI registrado, POI aprobado o POI observado. Cuando es observado, debes modificarlo. Cuando está aprobado, perfecto, es que te ha aprobado y está bien según el supervisor, la oficina de planeamiento, quien es el responsable, ¿no? Y al final de todo, que hacen todo el centro de cosas, empieza a salir reportes. Reportes como tal fin, digamos, a tal actividad operativa, de tal objetivo, acción estratégica, metafísica y financiera. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de medida y si es la prioridad muy alta o no muy alta? Al final no logré entender mucho de esta prioridad, pero algo entiendo de que a veces lo que planificamos es más de lo del presupuesto que tenemos, que es lógico, ¿no? Porque a veces, obviamente, las necesidades son ilimitadas, ¿no? Y los recursos son escasos. En ese sentido, al poner prioridad alta, muy baja, alta o baja, al final las muy altas son las que están ahí primero para asignarle el presupuesto, llamado así, ¿no? En función a que se va teniendo más presupuesto, se va asignando a lo demás. Pero ya también mi enfoque era al revés, que primero, como ya tienes el techo, en función a eso, priorizan las dependencias, qué es lo que van a hacer. Y si después hay más presupuesto, se le informa y en función a eso van planificando, ¿no? Pero bueno, son enfoques, ¿no? Eso sí, un poco tengo esa disyuntiva con CEPLAN, pero lo importante aquí es empezar a programar exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Conociendo nuestras competencias, entre otras. Nos dan opciones de eliminar, ¿no? O el pollo, eliminar actividades, como cualquier aplicativo de registro, ¿ya? Pero lo básico es esto: definir qué actividad es vinculada a un objetivo, acción estratégica y estructura programática presupuestal, y simplemente se definen las metas físicas y financieras en función al indicador o unidad de medida registrado. Eso es. Pero estos montos, ¿de dónde salen? Tiene que haber un trabajo previo. Que de repente un Excel lo pueden hacer, como hemos visto, esa articulación. Pero eso el aplicativo CEPLAN no lo hace porque indican que no es su competencia, ¿no? Y como es otro sistema administrativo, tiene otro aplicativo como es el SIGA, ¿no? Dentro del SIGA y es una articulación también entre planeamiento, presupuesto y abastecimientos, pero simplemente en el SIGA lo que hablan de planeamiento es dime qué actividades y punto, ¿no? De ahí ya nos encargamos lo demás, ya sea cuadro de necesidades, requerimientos y todo, ¿no? Que es importante, incluso ya se está implementando en todo, y es obligatorio en todas las entidades públicas, pero es progresivo, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero lo importante es en seguir mejorando, ¿no? Mejorando la planificación operativa y estratégica y el presupuesto por la ejecución del presupuesto por y para resultados para generar valor público, bienestar en la ciudadanía, ¿no? Te da diferentes opciones, puedes actualizar la actividad operativa, eliminar, entre otros. Y al final, como les dije, es una secuencia de elaborar tu costeo y programar, definir tus metas físicas en función a algo ya estructurado, que ya está vinculado tanto presupuestalmente como al plan estratégico. Eso es, ¿ya? Entonces, a ver, me parece raro, porque igual cuando hemos hecho el seguimiento de planes, ese plan tampoco es que funciona, se ha caído realmente su página, ¿no? O su servidor, que es curioso. Pero bueno, ya eso es.
Bueno, entonces, continuando con la presentación, ya hemos visto el aplicativo CPlan, que es una herramienta donde se registra lo que se planifica, ya sea entre las actividades operativas que vamos a hacer, definiendo las metas físicas y cuánto es lo que se va a requerir, ¿no? Pero como les dije, todavía es este, muy general este aplicativo, que sí necesitamos una herramienta más detallada que nos permite la planificación operativa, de repente, o algo más adecuado a la institución. Y bueno, después los registros aplicativos se plegan, ¿no? Nosotros en experiencia trabajamos en un aplicativo o incluso en Excel a veces ya sistematizado, estructurado, tranquilamente podamos registrar automáticamente en el aplicativo, ¿no? Pero previamente, perdón, se necesita, es un trabajo previo en equipo y analizar qué se va a hacer al siguiente año. Pero para eso se tiene que tener bien claro, nuevamente, las competencias, la base legal que tenemos, y pero siempre enfocado al ciudadano, qué es lo que se tiene que hacer en favor del ciudadano. Ya entonces, haciendo un resumen de todas de nuestro ciclo de capacitación, nuestros módulos, podemos resumir en lo siguiente, que el planeamiento estratégico en la gestión pública es importantísimo, pero de nada sirve si no se articula con los otros sistemas administrativos. Tenemos que empoderar a los servidores públicos de cómo es que funcionan los sistemas administrativos y no solo encapsularse en su competencia, ya que estos sistemas administrativos deben ser de conocimiento de todos, porque estos son transversales, son el corazón de la gestión pública, ¿ya? Entonces, tenemos que enfocarnos a lograr nuestros objetivos. ¿Nuestros objetivos qué es? Generar resultados para la población. El objetivo del Estado, según la política de modernización, es ciudadano, enfocado al ciudadano, enfocado al bienestar del ciudadano. Entonces, las políticas, los planes, las actividades y o proyectos tienen que estar vinculados a tal fin. Por lo cual, lo que planifiquemos tiene que estar orientado a satisfacer las necesidades o de los ciudadanos, a dar los servicios básicos que corresponde para su desarrollo o promover también cuál es la misión de las instituciones, promover el desarrollo, promover el bienestar, ¿no? Para tal fin, ¿qué necesitamos? También conocer y ejecutar el presupuesto, pero en el mundo presupuestal, en el Estado, es a veces tan técnico que nos perdemos en estructuras programáticas, programas presupuestales, clasificadores de gasto. Pero lo importante aquí es empezar a costear de mejor manera. Costear de mejor manera para que los planes no se queden en solo planes, sino empecemos a ejecutar para lograr fines mediante proyectos y actividades. Comentamos que el planeamiento estratégico en el Perú existía hace años, pero nuevamente se terminó eso o como institución, ya que el MEF empezó a controlar y planificar todo, no solo el presupuesto. Y luego nació el CEPLAN ya recién en el 2008, tras varios años de trabajo desde el Acuerdo Nacional desde el 2002, ¿no? Y que es necesario la planificación, sí, para que empecemos a, que los recursos públicos que se tengan empiecen a mostrarse resultados en
en los indicadores que conocemos, necesidades básicas, índice de desarrollo humano, entre otros, cerrar las brechas de infraestructura, cerrar las brechas de saneamiento, entre otros. Ahora que hablamos cierre de brechas, ¿no? Y lograr así un mejor desarrollo de las personas. ¿Qué tan importante es la planificación, no? Ahora más aún que ya estamos viviendo en un periodo de recesión o desaceleración estructural de la economía, ¿no? Ya eso es otro tema de políticas económicas, monetarias y también de fomentar la inversión, que ya es otro tema, ¿no? Que sí debería, se debería ver y es también un contexto político que también influye, entre otras cosas. Pero la institucionalidad, el Estado, la institución tiene que mejorar mucho, que ya se tiene identificado esas problemáticas, pero se debe empezar a trabajar y ya se ha avanzado mucho, se ha avanzado en planeamiento, en presupuesto, ahora se está avanzando en modernización de los servicios públicos, ya sea por la misma necesidad de la pandemia que comentamos. Hablamos de los diferentes planes y la importancia y nuevamente pues, siempre estoy repitiendo esta articulación de planes que es importantísimo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y que todos tengan la misma visión, qué es lo que se quiere lograr, pero más que nada de tener claro qué se quiere lograr, es decir, cómo lo hacemos y cómo lo hacemos, la base de todo es el plan operativo y que ahora se tiene el, se tiene el nuevo ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Y que se vincula a la mejora continua, que es conocemos la realidad, definimos el futuro deseado, las políticas públicas y planes se definen y luego se hace seguimiento y se evalúa y se debe hacer una retroalimentación. Y eso ahora sucede con todos los planes. Como vimos, ahora existe una guía de seguimiento y evaluación, pero en resumen, aparte de la guía que nos da las pautas, lo lógico es empezar a conocer el indicador que vamos a medir, recolectar información, ver con quién son los responsables que nos den esa información, sistematizar y comparar con las metas establecidas y indicar si está cumpliendo o no lo trazado. Y si no, empezar a informar para que se tome medidas para poder mejorar continuamente. Sí, entonces siempre ver todos los planes que tenemos, existe infinidad de planes desde el ODS y las políticas de Estado, que son los ejes matriciales para la definición de las políticas en el Perú y como vimos también la base para la visión y el plan estratégico de desarrollo del Perú, ¿no? El plan de desarrollo, que antes era el bicentenario, que al final todos tienen el mismo eje, los mismos estructuras de objetivos, de repente con diferente denominación, pero el hecho es que ya conocemos qué hacer, el hecho es cómo lo hacemos, y cómo hacemos es empezar a elaborar actividades o definir actividades que se articulan a los objetivos que queremos alcanzar, pero con costeos adecuados que nos permitan saber qué necesitamos, pero optimizándolo, no pidiendo de más ni menos, sino lo justo para poder optimizar los recursos y así incluso poder hacer mayores actividades. Los planes de desarrollo territorial, que ahora hablamos sobre los planes de desarrollo concertado, que necesitamos la mayor participación de la población, ahora en este caso, mediante la participación de los CCL, CCRs, que nos permita conocer eh, cuál es la situación de nuestro territorio, cuál es la perspectiva de nuestro territorio, hacia dónde vamos, haciendo análisis de escenarios y definiendo cuál es nuestro escenario más deseado para el futuro y así estructurar objetivos bien claros que nos den la luz o que sea guía a dónde queremos ir. ¿Ya? Hemos hablado continuamente de la participación y la asistencia técnica del
ente rector que ese plan, ¿no? Que también poco a poco se viene fortaleciendo. Hemos hablado de las diferentes fases para del planeamiento territorial. Y nuevamente, cada plan tiene que hacerse seguimiento y evaluación, siempre viendo la mejora continua, que eso nos falta fortalecer en las instituciones públicas. Tenemos que demandar más tiempo para empezar a evaluar, empezar a sistematizar información si realmente está cumpliendo lo que deseamos hacer o lo que debemos hacer. Ya el plan estratégico, el documento de mediano plazo que orienta la gestión institucional y que se articula con la política institucional y diferentes planes, nos permite, incluso hay diferentes guías, ¿no? La guía de planeamiento institucional nos dice cómo elaborar un objetivo, una acción estratégica, pero al margen de saber cómo estructurar un objetivo, debemos conocer las necesidades de nuestro territorio articulado a los diferentes planes para definir los objetivos más claros. Y así, pues ya estructuralmente o en cuestión de forma lo definimos de tal manera que impacte y nos, nos fortalezca en lograr y alcanzar esas metas trazadas, ¿no? Y es importante ahora también ahondar en el tema de indicadores. Es muy importante la evaluación, pero si no definimos adecuadamente indicadores, pero indicadores que sí realmente se puedan medir, que se puedan realizar, que sean relevantes, ¿no? Solo así vamos a poder medir y mejorar continuamente nuestra planificación y nuestra actividad. Importantísimo también las fichas de indicador que nos permite conocer el indicador, cómo es que se mide, si hay alguna fórmula, cuál es la meta trazada, cuál es el valor actual y en función a eso se proyectan los logros esperados, entre otros principalmente. Y la ruta estratégica, que dentro del plan estratégico, si tengo 10 objetivos, la ruta estratégica es cómo priorizo esos 10 objetivos, quién va primero, que se priorice en función a la política institucional y obviamente en función al contexto en el que se vive, ¿no? Por ejemplo, la ruta estratégica en época de pandemia era el priorizar lo que era la salud, ¿no? Salud. Ahora que ya se está calmando, será fomentar nuevamente la economía, garantizar entonces esté enfocado a la economía, esté enfocado a la seguridad ciudadana, entre otras cosas. Que debe ser este documento orientador y como una hoja de ruta, una Biblia para las instituciones públicas o las autoridades. Pero muchas autoridades ni conocen de su existencia, ni lo conocen como herramienta, pero es importante que se debe fortalecer también la capacidad de las autoridades para que conozcan que existen estos documentos de gestión que nos permitan la mejor gestión, como se dice, la mejor gestión, la planificación adecuada de lo que vamos a hacer, ¿no? Y siempre ese plan ahí validando, haciendo seguimiento, se modifica el PEI en diferentes circunstancias. Y el plan operativo que dijimos que es el documento de gestión ya más básico, donde se define detalladamente qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto lo va a hacer de eso. Hemos visto un ejercicio, una herramienta como es un Excel, que sí podemos costear adecuadamente nuestras actividades, pero también debemos conocer realmente cuáles son nuestras competencias, que están en la base legal, en la ley orgánica de municipalidades, si trabaja en gobierno local, base regional, está en el reglamento de ordenación de funciones, puede ser mi perfil de puesto o nuestro manual, el MOF, el manual de ordenación de funciones. Primero tenemos que delimitarnos a saber qué, primero priorizar eso, qué es nuestra competencia. Segundo, empezar a revisar de repente documentos del sector referente a qué debemos lograr y alcanzar que están en los diferentes planes de arriba, en los PCN, entre otros. Incluso buscar los programas presupuestales, porque si se dan cuenta ya nos definen qué hacer, ¿no? Y así ya no es necesario crear la pólvora, sino es cuestión de revisar y mejorar lo que ya existe, ¿no?
Y luego, en función a eso, también conocer realmente qué necesito. No es que solo el asistente o secretaria debe conocer qué insumos necesito. El que encabeza tiene que sentarse con todos sus colaboradores y planificar conjuntos el plan operativo que van a hacer. Y entre todos, conocer realmente qué se va a hacer, cuánto van a necesitar y poder priorizar también el presupuesto que se tiene, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Y todo, es que el POI también es otro documento dejado ahí que he hecho por otro lado, he visto en muchas instituciones, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no se evalúa? Si se empezara a evaluar, ahí sí todos empezarán a revisar. Entonces, también es una base ahora, yo digo que empezar a presionar a evaluar. Primero, ¿has hecho tu POI? No has hecho tu POI. Después evaluar. ¿Cómo has hecho tu POI? Empezar a revisar. ¿Qué tal tú? ¿Está bien definido tu actividad operativa? ¿Está definido bien tu indicador? ¿Cómo vas a medir? ¿Es real tu meta física o tu meta financiera? Alguien tiene que revisar, ¿no? En este caso será la oficina de planeamiento, ¿no? Pero sí, es necesaria la evaluación. Hablamos de la articulación de los diferentes documentos de los sistemas administrativos, ya sea desde el sistema de promoción multianual y gestión de inversiones, el INVIERTP, hablamos del cuadro de multianual de necesidades, hablamos del plan operativo, que todos ellos son insumos para la promoción multianual presupuestaria, ¿no? Y al final se hacen las consistencias en diciembre para que se apruebe el POI, el PIA y el PAG los primeros días del siguiente año fiscal. Vimos el ejercicio, la herramienta del Excel que también se les mostró que existe herramientas básicas que nos permiten mejorar nuestra planificación y programación, ¿no? Bien detallada, articulada, con su cuadro de necesidades. Consulta PayPal, me parece curioso que tal vez el servidor se cayó ya varios días o estará en desarrollo, pero posterior a eso ustedes pueden ingresar a consulta PayPal, como vimos consulta amigable, pueden revisar los planes, los PAYs, los POIs, lo que programan actividades operativas por centro de costo en toda entidad pública. ¿Ya? Vimos la importancia de la vinculación de los sistemas del planeamiento y presupuesto, pero no olvidar que son los sistemas administrativos y que existen 11 sistemas administrativos. El último sistema administrativo es el de modernización, que también falta implementarlo, ¿no? Ni siquiera muchas personas conocen que es un sistema administrativo, ¿no? La PCM es el órgano rector, que también poco a poco está avanzando, ¿no? Pero sí sería bueno implementar y así implementar la gestión por procesos, elaboración de MAPROS, entre otros. Vimos qué tan importante es, hablamos sobre la estructura programática presupuestal, que es otro mundo, es otro curso, en resumen, es una manera más ordenada de manejar el presupuesto y que cada uno tiene un nombre propio, un cuadradito, una cajita tiene un nombre propio y que nos permite incluso medir específicamente si está generando resultado, como les mostré de los programas presupuestales. Ahora existe ya el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que recién en los últimos años se está implementando. Esto salió, si no me equivoco, el 2021, esta directiva, pero también es importante y como vimos, se articula con los diferentes planes y sistemas administrativos, tanto planeamiento y presupuesto principalmente. El monitoreo y seguimiento, muy importante, palabra clave, conocer el indicador y segundo, evaluación, tenemos que medir los resultados, medir los resultados. Y el aplicativo CPlan, también como vimos, el servidor se cayó, ni quería mostrarles entrando con un usuario, pero como vimos en el manual, simplemente es que el usuario administrador crea los centros de costos, el supervisor vincula los objetivos con centro de costo y la estructura programática presupuestal y solo las áreas usuarias que hacen programación física y financiera, definición de la actividad operativa, vinculación con algunos ejes y poner en qué zonas se ejecuta, entre otros, en la unidad de medida
Y eso es, y luego se sistematiza y tenemos el plan operativo. ¿Sí? Eso sería todo por el curso de planeamiento estratégico. Agradecerle vuestra atención y considerando que hay mucho por conversar, los esperamos en los siguientes cursos. Con esto terminamos que es el curso de planeamiento estratégico en la gestión pública. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.